Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Un lunes más, gracias a ustedes, gracias a su preferencia y a su compañía. Estamos desde el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional en Lagunilla, Heredia. Hoy, precisamente, y creo que con nuestro invitado muy especial que tenemos acá, podríamos hablar un poco de ambiente y sobre la preocupante no caída de lluvia en la cantidad que debería caer, pero un lunes con amaneció oscuro, pero todavía no llueve y seguimos teniendo problemas de falta falta de lluvia. Entonces es un lunes muy atípico para una época lluviosa como debería ser septiembre. Pero bueno, estamos acá. Tenemos como invitado especial a Manrique Arguedas, quien es gestor ambiental que trabaja para la Universidad EARTH en el programa perdón, en el área de acción ambiental y con quien vamos a conversar hoy sobre ese tema que para muchos de nosotros, muchos escuchamos de gestión ambiental, escuchamos de gestores ambientales, escuchamos de que es una carrera que cada vez debería tener mayor auge. Sin embargo, tal vez hace falta conocer un poco más de eso y para comenzar, pues bienvenido Manrique, muchísimas gracias por estar acá. Hola, gracias Juan José, y gracias por invitarnos acá a tu programa y como siempre es un placer visitar nuevamente la Universidad Nacional, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver, acá en el programa de Reflexiones Radio, y eso tal vez te lo dije un poco así, solapadamente el día que hicimos la invitación, primero hablamos un poco de la persona antes de hablar del personaje. Entonces aquí te sentamos en la silla caliente y para que la gente conozca quién es esa persona que tienen de invitado, que tenemos de invitados en el programa. Por cierto, el compañero Leiner Vargas les envía su caluroso saludo desde Madrid, España. Está haciendo allá una pasantía en la Universidad Complutense de Madrid. Está ampliando sus conocimientos y sus competencias. Entonces, hasta allá un caluroso saludo a Leiner y desde allá les envía sus saludos. Entonces, cuando hablamos de Manrique Arguedas, nos imaginamos un chiquillo, chiquitillo, morenillo, que nació en dónde. Mira, yo nací en Concepción de la Jolita, pero mis padres, mi mamá, mis abuelos eran de acá, de Heredia, de Barba de Heredia y San Pedro eran mis abuelos. Entonces, ¿y cuánto de ese espíritu barbeño de la cimarrona y las mascaradas habita todavía en Manrique? Pues yo diría que siempre, porque venir a Heredia y pasar a Barbas trae buenas imágenes, ¿verdad? Sin embargo, nunca estuve acá, nunca vivimos allá. Toda mi vida fue en Alajuelita y ahí fue creado al ritmo de la chicha y el chinchiví y también las cimarronas, Y la porque allá tenemos, cimarrona, sí, sí. sí, claro, y la cimarrona. Eh, Cuando me dijiste Arguedas, yo inmediatamente me vine para a Barba mentalmente. Yo soy habitante barbeño, no soy barbeño de nacimiento, tengo 15 años de vivir allá. Y y sí, ahí los Arguedas, el que no es Arguedas es, ¿cómo es que se llama? Es Montero, o si no, algunos de sus apellidos que también son muy frecuentes por ahí. Y entonces ahora que decís que estabas en Concepción de Alajuelita al ritmo de chicha y chinchibi, ¿cómo fue la infancia de Manrique? ¿Cómo era el barrio? ¿Cómo era tu relación con los vecinillos del barrio? Mira, el barrio era realmente muy bonito. Alajuelita en aquellos tiempos, y eso que todavía yo no viví antes de cuando llegó mamá. Mamá tiene ya más o menos de estar en Alajuelita unos 62, Ah, sesenta y caramba. tres años, tal vez, Ajá. de estar allá.
Yo soy el menor de 5 hermanos, todos varones. Y por lo tanto, cuando me crié, era un barrio totalmente alcanzado por la capital, pero aún sin ser capital, ¿verdad? Ajá, Sin ser urbano. ajá, ajá. Eh, Crecimos, bueno, yendo a la poza y yendo a apear guayabas. Había una poza que se llamaba la poza del horcado. Decían que se había ahorcado a alguien ahí, ¿va? Entonces, Pero no les daba miedo ir. no, 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 eso era lo que menos daba. El miedo era después la fajeada que le daban a uno cuando regresaba porque se había ido sin permiso, ¿va? Eh, ahora, ¿hiciste la escuela ahí en Concepción de Alajuelita o cómo era el...? Pues te cuento, estaba en la Abraham Lincoln, en el centro de Alajuelita, y Ajá. ahí hice mi escuela hasta 5.º grado. Ujú. Pero por estarme escapando, resultó de que mentía y me iba para otro lado y decía que me habían llamado a la casa o cosas de esas, pero mamá, y toda mamá tiene su sexto sentido ahí, por ahí, ¿va? Ajá. Fue a visitar y hablar al maestro. No, si usted no le ha dado permiso, le dice le dice a mi mamá, ¿cuál permiso? No, no, si este muchacho, no, yo estaba trabajando, le dice mi mamá. Pero él les dice que usted tiene que ir temprano porque usted tiene que ir a hacer cosas a la casa y no sé cuánto. Que usted le había pedido que le pidiera permiso al maestro. Entonces me escapé varias veces, eso fue, Ajá. y resultó que se dieron cuenta y me pasaron más cerca a la escuela de Concepción. Finalmente el 6.º grado de la escuela la saqué en la escuela de Concepción abajo de Te la Julieta. terminaste graduando ahí. Sí, sí, sí. Bueno, eso es de una época en la que había mucha credibilidad en lo que los niños decían, porque los niños decían lo que sus papás supuestamente habían dicho. Entonces, no es como ahora que hay que llegar con, o sea, si los papás no llegan, al niño no lo dejan salir y no entra cualquier persona a las escuelas, lo cual, pues, por razones de seguridad es bastante comprensible. ¿Hiciste tu secundaria en cuál colegio? Lo hice en dos, en el Ricardo Fernández de San Sebastián y luego se pasé al técnico de San Sebastián. Ya era como un proyecto de vida, ¿verdad? Porque tenía algo muy claro, que tenía que trabajar y estudiar, o sea, Ajá. y que no había posibilidad de irse con beca o la opción de la beca en la Universidad de Costa Rica. Entonces, yo sabía que una vez saliendo del colegio, tenía que tener algo, un técnico en ese momento, y el técnico disponible fue técnico en contabilidad y saqué el técnico de contabilidad en el Colegio Técnico Profesional de San Sebastián después. Ajá. ¿Y ejerciste como contador? Estuve como 3 años trabajando como contador en una cooperativa de taxis, Copetico, Ah, en que Copetico. eso Ajá. estaba, en principio estaba ahí en Aranjuez, luego se pasó a Lourdes de Santa Marta. Correcto, eso te iba a decir, porque yo era vecino de Santa Marta, entonces por ahí pasaba por Copetico. Eh, y vamos a ver, ahora que solo así de chanfle, y no es el tema de hoy, de una vez lo digo, pero estos días que se ha hablado tanto de la educación dual, yo sé que estudiar en un colegio técnico no necesariamente es educación dual porque no estás necesariamente saliendo a una empresa en algunos casos se hacía Así es, una práctica de supervisada. 300 horas, una cosa así, no me Por, acuerdo ahora tanto, pero ajá, inclusive yo recibo en mi oficina estudiantes de colegios técnicos, una ajá. vez al año también, pero sí, efectivamente, pero te da la posibilidad, el colegio técnico te da la posibilidad de ampliar tus horizontes, de conocer, aún sin entrar al ámbito profesional activo, de conocer qué es un ambiente laboral. Por lo tanto, la educación dual, a como la conocemos hoy, como trata de darse en este momento, es totalmente pues viable. Y yo diría que positivamente le forma como al muchacho, ¿verdad? Sí, podríamos decir que o sea, el haber hecho el cambio de un liceo académico a un técnico profesional, de tener un técnico medio en contabilidad y de haber tenido esa experiencia, marcó de alguna manera la vida de Manrique. Claro, y positivamente.
porque como te digo, no podía, yo tenía claro, mamá nos había criado viuda ya, nos había criado a todos y no había posibilidad de jugarse el chance de ir a una universidad privada, ¿verdad? O entrabas a una pública o ver qué hacías, pero en nuestro caso, quizás la opción era trabajar después de salir del colegio, ¿verdad? Eh, la opción para mí inmediata fue definitivamente el colegio técnico y me permitió realmente emprender una vida laboral con menos casi, cuando hice mi práctica no tenía los 18 años. Ajá. Entonces, en diciembre de ese año salí todavía del colegio, me gradué de sexto sin los 18 años y fue sino hasta el año 88 en ese momento que ya pude entonces entrar a un ámbito laboral, pero ya con un título técnico medio que me dio y con una experiencia que me había dado la práctica, de optar por las posibilidades. Inclusive hubo posibilidades de irme al Ministerio de Educación en ese momento porque Ajá. todavía daba chance a uno de que con el título de secundaria podía ir a ser maestro, decía mi, Ujú. vas a ser maestro, decía mi abuela, ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá. daba la posibilidad. Sin embargo, yo no, yo decidí quedarme siempre trabajando como contador, técnico medio en ese momento, ¿verdad? E iniciar poco a poco la universidad. Eso te iba a preguntar. Entonces, bueno, me imagino que eh, bajo esa concepción de que tenías que apoyar económicamente a la familia, a tu mamá, eh, con el sostén de la casa, me imagino que en la secundaria fuiste bastante esforzado pensando en que tenías sí o sí que entrar a una universidad pública. Sí, ya las razones, ya lo tortero del colegio se me quitó, de la escuela se me quitó en el colegio. Fui un Ajá. poco más responsable ya ahí empecé a ver, o sea, empecé a ver que las cosas eran un poco más serias, ¿verdad? El asunto. Y definitivamente, ¿verdad? Había que ir a trabajar, porque por lo menos no tener que ser una carga más, ¿verdad? En ese momento lo veía uno así, ¿verdad? Una carga más para la familia y más bien de eso, lejos de eso, aportar, ¿verdad? Y estos 3 años que estuviste trabajando en esta cooperativa, ¿combinabas estudio y trabajo o saliste solo a trabajar para hacer un ahorro? ¿Cómo fue que transcurrió eso? 3 años estuve y empecé a estudiar en la UCR, llegué a sacar generales y toda la cuestión, pero llegó hasta cierto punto en que ya no me dieron permiso de poder seguir estudiando porque necesitaba salir de la jornada de trabajo o antes por los cursos y no había Sí. posibilidad de poder cumplir con la carga académica estando trabajando, por lo menos en las mismas condiciones que me ofrecían en ese momento y por lo tanto tuve que tomar la decisión de dejar la Universidad de Costa Rica. Luego, más adelante la retomo, pero en otras condiciones. Y desde que vos estabas en el colegio, a pesar de que estabas en un colegio técnico, curiosamente, digamos, uno hubiera pensado que estudiara en un colegio técnico agropecuario te hubiera acercado más a esto de la gestión ambiental, no sé, tal vez uno por estereotipado que es. Eh, pero desde que estabas en el colegio, ¿tenías claro cuál iba a ser tu carrera o tu función en la vida? No, realmente no. Soy el menor de 3 hermanos, como te decía, de 5 hermanos. 5. Sí, y no, ninguno de mis hermanos tuvo la oportunidad, porque así también lo quisieron, ¿verdad? Pues de estudiar y sacar el colegio. Y tampoco la guía, no hubo una guía quien te pudiera guiar, por lo menos en la parte académica, ¿verdad? Sí teníamos claro, tenés que estudiar, que no habían formación vocacional, alguien que te guiara, los orientadores en el colegio quizás te decían algo, ¿verdad? Pero te hacían un test, aquellos famosos test, y tenés vocación para esto, Ajá. pero realmente no, ¿verdad? Pero tampoco Eh, eran muy insistentes en fomentar la carrera en general, universitaria. sí, no, definitivamente. En ese momento entonces se dio la oportunidad de cambiar de trabajo.
y a conocer un poco de la historia de lo que era, de ingresar a conocer Limón, porque en aquel momento no había cruzado el Surquillo nunca. Y me Así. invitaron a conocer la ERT. De hecho, fue una compañera que me invitó a que visitara la ERT. Ella trabajaba allá. Y desde ese momento que fui a Limón, digo yo, mira qué interesante, ¿verdad? Es otro clima, es otro ambiente, ¿verdad? Y la zona de Guapiles y Guásimo, pues llovía bastante también, ¿verdad? Sí. Pero cuando ingresé al campus de la ERN, mira qué bonito es acá, ¿verdad? Y hay un muchacho que venía de la ciudad, citadino, totalmente. Nunca hemos tenido familia en el campo, en las zonas rurales. Todas nuestras familias más cercanas estaban siempre en la zona urbana. Y por lo tanto, entonces no teníamos ese contacto realmente más rural, ¿verdad? A pesar de que habíamos sido desde chiquillos crecido entre potreros, guayabales y ya un poco ya Alajuelita se fue urbanizando, etcétera, y ya se perdió todo eso. Sí, Alajuelita, digamos que era un periurbano o un semirural, como en algún momento se llegaba a calificar. Eh, eh, Algunas de estas, vamos a ver, de estos pueblos eh, que después se fueron conurbando con pueblos, con ciudades más grandes, como sucedió en su momento con Barba, que fue conurbada con Heredia, o San Pablo de Heredia, que se fueron conurbando, Paraíso de Cartago con Cartago, o Desamparados a la Abuelita y todas esas, Barrios, digamos, barrios o comunidades del sur comunidades. que se fueron conurbando allá. Eh, Vamos a ver, el, cuando vos entras a la Universidad de Costa Rica, vos decís, no tenía claro qué era lo que yo quería estudiar. ¿Cómo fue que llegaste a, a ser gestor ambiental? O, en primer lugar, ¿existe la carrera de gestión ambiental? Sí, claro, por supuesto. Ajá, ok, no, eso es porque tal vez algunos no sabemos. De hecho, hace poco la gente se ha estado transformando más en esta área, ¿verdad? Y ha sido reconocido ya por el servicio civil como una carrera para optar puestos así con este nombre de gestión ambiental. Sin embargo, el tema de gestión ambiental, no hemos llegado ahí, pero te adelanto, yo no soy gestora, no tengo de formación la gestión ambiental. la gestión, sino que en formación tanto de pregrado como en posgrado soy administrador de negocios. Ah, ok. Entonces, ya te me adelantaste porque yo te decía, bueno, ¿cómo es que llegas a la gestión ambiental? Y ahora se pone todavía muchísimo más interesante, porque, bueno, en la Universidad Nacional tenemos dentro de la facultad de Tierra y Mar, tenemos la Escuela de Ciencias Ambientales, donde tenemos la carrera, está la carrera de Ciencias Forestales y otras carreras. Entonces uno dice, bueno, pero cuando me dijiste Universidad de Costa Rica, y yo de la Universidad de Costa Rica sé algo, pero no sé mucho, digo, ¿será que allá está la carrera de gestión ambiental? Pero ahora se puso todavía más interesante. ¿Cómo es que siendo administrador te da por el gusanillo? Se me ha olvidado decirte. Ir por primera vez al Caribe y aterrizar en el campus de la Universidad EARTH, a alguna gente se le puede hacer un poquito complicado porque es conocer una cosa que no es absolutamente el Caribe, en clima y esas cosas así, pero es como entrar a otro mundo, ¿verdad? La Universidad EARTH, por infraestructura y otra serie de cosas, ¿verdad? Sí, sí, quizás estábamos hablando en el 92, fue que fui yo por Ajá, primera vez, en enero del 92, hice mi primera visita, una cosa así, al campus, y definitivamente esa impresión, ¿verdad?, que tenía el llegar de un área citadina, conocer ya Guásimo, etcétera, pero llegar al campus donde realmente en ese momento la infraestructura era muy novedosa, la limpieza del campus era y sigue siendo una de las sí. características.
y realmente inmersa una infraestructura de ese tipo en una zona totalmente rural, donde habían fincas ganaderas o inclusive fincas bananeras, y a la par todavía unos manchones de bosque primario y Ajá, secundario ahí que forman parte del campus de la universidad. Fue realmente impresionante y me atrajo. O sea, captó claro, mi atención en ese momento sí. y entré a trabajar como contador, ¿Ah, sí? allá y fue ahí donde, porque mi formación hasta ese momento estaba estudiando, había dejado de estudiar en ese momento ya, y empecé entonces a ver la posibilidad de ampliar otros horizontes. Fue cuando salió y le hice caso a mi compañera, y me fui a conocer el campus. Luego de conocerlo, me mandaron nuevamente, llené unos papeles y me pidieron que hiciera una entrevista y me contrataron finalmente en el 92. En marzo del 92 entré a trabajar como contador en la universidad, contador de costos de alimentos y bebidas, era en ese momento, ¿verdad? Ajá. Sí, para los que no conocen la Universidad ERT, que queda en Pocora, de Guásimo, de Limón, Mercedes de Guasimo. en Mercedes, de Sí, 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 Guásimo, sí. ¿verdad? En Mercedes, es que uno dice Pocora de Guásimo porque queda muy cerquita de Pocora, pero en realidad es una universidad que ha mantenido desde, yo la conozco desde que se llamaba escuela, eh, y que mantiene una posición muy alta a nivel mundial, inclusive probablemente los estudiantes nacionales son los menos, los estudiantes internacionales que vienen inclusive de África, bastantes de ellos, de África, de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica y México todavía creo, ¿verdad? Así es. Sí. Es una universidad altamente reputada y que vale la pena conocer, la verdad es que sí vale la pena conocer porque es una universidad muy bonita y que hace cosas muy, muy interesantes. Eh, Ahora, ¿cómo es que te involucras con la gestión ambiental para ir entrando ya en el tema? Ok, después de tal vez que en el 92, en el 97, 5 años, ya había pasado, estaba ya trabajando en la parte en comercialización, en el área de- de la primera tienda y productos que hubieron de la universidad. Estaba en ese momento ya trabajando ahí, cuando me ofrecieron trabajar con la parte de residuos sólidos, porque se tenía un programa que había iniciado prácticamente desde el 90, pero que no tenía papás, no tenía dueños, y Ujú. aquel momento el encargado de proyectos especiales me dijo: Manrique, ¿por qué no te venís acá a trabajar? Pero don Carlos Hernández, que en ese momento luego fue director del Invío y otros, Ajá. ¿no? Don Carlos Hernández me dijo: Manrique, ¿por qué no te venís? Y yo le dije: bueno, sí, si me enseña, pues yo no le digo que no, ¿verdad? Y empecé a trabajar con el tema de residuos sólidos en operación, administrando el programa de manejo de residuos sólidos, y luego ahí poco a poco se fueron agregando ya energía, aguas, y empezamos a trabajar con los registros, los datos, ir generando indicadores en aquel momento de consumo, y tal vez mi propia formación, ¿verdad? Como contador, me llegaba Ajá. a sacar datos, ¿verdad? Sí. Y que tal vez en ese momento no lo conocíamos como indicadores, pero se fueron ya dando las posibilidades, y es así como empecé en esa área. Ahora, estamos hablando del 2000. No, eso fue en el 97 cuando inicié ya ahí. Ah, ok, Sí, en el sí, en el 97. Sí, 97. estamos hablando de bastantes años de eso, ¿verdad? Sí, sí. Ya, Estamos ya, ya, ya va hablando. sacando ahí, dice. No, no, no. Lo que pasa es que si ustedes ven a Manrique, pues pareciera ser más joven de lo que aparentemente es. Eh, bueno, ¿qué es esto de la gestión ambiental? Porque usted le dicen, bueno, véngase con nosotros a trabajar, ¿verdad? Don Carlos le dice, véngase.
véngase a trabajar con nosotros y hágase cargo de un programa. Y uno piensa que un programa de gestión de residuos sólidos es recoja basura sólida, vaya, póngala por allá, donde no estorbe, o qué, pero ¿qué es eso? Bueno, ¿qué es lo que buscamos en la gestión ambiental institucional? Y bueno, prevenir, también atacar problemas, pero sobre todo el tema de prevención bajo un modelo de mejora continua, ¿verdad? Ajá. En ese momento la universidad contaba con separadores de residuos sólidos, sin embargo, no eran los ideales porque era una caja sobre otra. Luego trabajamos un estudio para ver qué tipo de clasificador era mejor y además luego con un proyecto de graduación de los estudiantes de la universidad se trabajó el ideal en ese momento, que era la altura promedio de la cintura de las personas, que tuviera un afiche para poder visualizar qué era lo que iba en cada clasificador. Además, él agregó colores, simbología, ¿verdad? Porque el ser humano trabaja también por símbolos, ¿verdad? Y colores, símbolos, imágenes, etcétera, permitiría en ese momento, pues que la gente hiciera una buena separación o al menos intentáramos hacer y mejorar lo que teníamos en ese momento, ¿verdad? Pero la gestión ambiental precisamente en busca poder administrar los recursos de manera eficiente, pero también minimizar el impacto que tiene la actividad humana sobre el medio ambiente, ¿verdad? Y prevenir problemas de salud ambiental, pero también de salud humana. Ahora, digamos, cuando comenzaste ahí con esto de residuos sólidos y por lo que me estás diciendo, uno pensaría en lo que se produce dentro de las actividades rutinarias de la universidad, como, vamos a ver, los desechos que produce cada uno de nosotros con los refrescos, los paquetitos, los papeles y todo eso. Eh, Pienso, no sé si estás hablando de ese tipo de separadores para papel, para vidrio, para latas o aluminio eh, y basura ordinaria. O también estamos hablando de otro tipo de desechos sólidos como, no sé, equipo eléctrico, ¿cómo se llama este? Tecnológico. Todas esas cosas desde aquel momento ya se venían trabajando en la Universidad de... Realmente fue un proceso, ¿verdad? Lo que hoy llamamos residuos valorizables fue lo que primero trabajamos, ¿verdad? Tratar de recuperar aquello que podía ser valorizado, vendido, etcétera, antes de ir al relleno sanitario. Nosotros no tenemos todavía nuestro propio relleno en el campus de la universidad, Ajá. lo manejamos ahí hoy bajo mejores estándares que en el pasado Que y es solo todo, para ustedes. solo para nosotros, Ajá. sí, y que, bueno, la idea es que pueda ser replicado en comunidades rurales de 1000 Ajá. habitantes, qué sé yo, que puedan hacer un mejor uso. Entonces, bajo el concepto de que primero es evitar el residuo, ¿verdad? Mejorar los procesos en las industrias para que los residuos no se den. Ajá. Evitar entonces ese residuo, pero también si ya el consumidor como tal tiene que pensar también hoy en consumir responsablemente. Tratar de comprar aquellas cosas que no vengan con empaques, ¿verdad? Pero eso poco a poco, hoy se está dando ese cambio. Hace, ¿qué te digo allá? 18 años atrás no pensábamos en eso, pero empezamos a trabajar con esos residuos valorizables. Luego, nosotros le llamamos, en principio eran residuos especiales, ¿verdad? O de manejo especial en ese momento y no se tenía la clasificación que hoy la Estrategia Nacional de Reciclaje se tiene, ¿verdad? Y nos da, ¿verdad? Residuos peligrosos, infecciosos, infectocontagiosos. También tenemos los residuos de manejo especial, ¿verdad? Y los residuos valorizables y los ordinarios, ¿verdad? Que ya es lo que iría hacia el relleno sanitario o la disposición final. Pero hoy debemos pensar que el consumo debe ser responsable, mejorar los procesos en las industrias y nosotros como consumidores consumir responsablemente de forma tal que podamos disminuir el impacto, ¿verdad?, que causamos con nuestros propios residuos. Y vamos a ver, pienso, si dentro de lo que es la educación para los estudiantes que pasan por la Universidad de y también para los mismos funcionarios, hay
digamos, es un eje transversal, es una cosa que se trabaja en el día a día. Vamos a ver, dentro de esto de la acción de gestión ambiental, el trabajo de ustedes, me imagino que es un día a día muy cargado porque tiene que ver con extensión, con investigación, con docencia, con capacitación continua. ¿Cómo es que lo trabaja en la universidad? Ok, la universidad bajo la unidad de acción ambiental trabaja tres ejes, el de gestión, el de educación y también trabajamos el de, diríamos, extensión, Ajá, ¿verdad? Sin tocar tanto o mucho, aunque sí hemos trabajado a través de los proyectos de investigación de nuestros estudiantes del área de investigación, ¿verdad? Y la docencia no apoyamos el área docente en la unidad, pero obviamente las áreas sustantivas de la universidad, de todo centro de educación superior, se dan por completo, ¿verdad? ajá, Pero la unidad de acción ambiental pues trabaja esas tres áreas. Y lo que decías de la parte de educación, lo trabajamos a través de proyectos, en algunos casos, pequeños talleres, pequeños cursos y capacitaciones. Entonces, capacitación no formal es lo que trabajamos nosotros y te pongo ejemplos, ¿verdad? Cuando los estudiantes ingresan, se les da un curso de inducción acerca del tema de gestión ambiental institucional. ¿Ok? ajá. A los funcionarios de primer ingreso también trabajamos con los funcionarios, se arman 3 grupos al año. La unidad de recursos humanos, de talento humano, es la que ayuda a trabajar el tema de agrupar a los funcionarios de nuevo ingreso, igual que los profesores, y en 2 días, 3 días se da diferentes áreas. A mí me dan media mañana de ese tiempo de inducción para los funcionarios. Con los estudiantes trabajamos cuando ellos ingresan y además un curso de, de, de vida universitaria y luego más adelante ellos tienen un escenario de manejo de residuos específico, pero tenemos ecología aplicada, ahí todos los estudiantes llevan ecología aplicada, el módulo, el escenario de manejo de residuos se lleva en primero y segundo año, estudiantes de primero y segundo año, en cuarto año un curso de manejo de residuos también, y entre otros cursos muy relacionados a la parte ambiental, ¿verdad? Porque el proceso de formación del ingeniero agrícola de la universidad nos permite ir gestionando, ¿verdad? No solo la parte agraria, ¿verdad? Sino más bien otras áreas y permite que el ingeniero salga con una mayor visión, ¿verdad? Más integral, ¿verdad? Bajo una metodología más constructivista, ¿verdad? Y nosotros en el área de la unidad de gestión ambiental vamos a hacer apoyo en esa formación del estudiante, de forma tal que se minimice el impacto que la universidad tenga a través de las diferentes actividades que realiza y que más bien seamos ejemplo de cómo hacer la gestión en cualquiera de las empresas o sus propias empresas cuando ya Ajá, entren a un ambiente laboral, ¿verdad? ajá. Sí, ahorita que te estaba escuchando, es que, ¿cómo decirlo sin que me dé pena? Es que a mí me resulta doloroso y quienes me conocen saben que yo soy bastante enojón. Y entonces resulta que en la Universidad Nacional yo trabajo en la Escuela de Medicina Veterinaria y están los tarros estos, los separadores, ¿verdad? Y entonces tenemos el azul y el verde y el otro, y entonces, Negro, y, sí, 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 sí. y tenemos eso para echar papeles, para echar envases y para echar basura Ordinario. ordinaria. Pues resulta que me encuentro la basura ordinaria donde tienen que ir los envases y me encuentro envases donde tiene que ir la basura ordinaria y cosas por el estilo. Estoy hablando de universitarios, de la carrera de medicina veterinaria y inclusive eh, me toca la mala sorpresa de que yo tengo por regla que en mis cursos, si el aula está sucia, yo no comienzo clases. Porque nosotros tenemos, o sea, el aula es específico de un nivel.
Así que si está sucio, fueron ellos los que produjeron la suciedad y no tiene por qué estar sucio. Eh, entonces, un día digo, bueno, nada cuesta, papelito que usan y que consideran que no es reciclable, lo ponen acá en el basurero. Y en lo que digo, lo ponen acá, me encuentro una botella de medio litro de una marca de refrescos. Por Dios bendito, muchachos, que les cuesta abrir la puerta, salir y depositarlo en el contenedor respectivo. Entonces, y resulta que eso se repite aquí y se repite allá y se repite allá. Y entonces uno se pregunta cómo se hace para que un acto tan simple como el de la separación de los residuos, porque ni siquiera estamos hablando de evitar el uso de, vamos a ver, de la botella o de alimentos que tienen un paquetote o de paquetes que todavía son de más difícil descomposición. Nada más estoy hablando de que si termino de tomarme el refresco, inclusive puedo poner la tapita por un lado y el resto del refresco del envase por otro lado, simplemente lo dejo por ahí o lo boto donde no. ¿Cómo se hace para calar con el mensaje y que la gente lo haga? Y la otra pregunta es, ¿cómo les va a ustedes en la universidad con eso, tanto con estudiantes como funcionarios? Mira, primero que nada, el trabajo que hace una campus sustentable es genial, ¿no? Es un trabajo que es envidiable. Conozco a Noelia, conozco a Correcto. Fabián, a varias gente que está por allá Que es un trabajando trabajo hormiguita de todos los y que días, ¿sí? casi está tras bambalinas, ¿verdad? Sí, correcto. Tras bambalinas y ese proceso precisamente de formar. Ojalá todos hicieran, vos que tenés que trabajar con estudiantes, ojalá todos hicieran eso. No inicio hasta que la clase esté limpia, ¿verdad? No inicio hasta que no se limpie esta área de trabajo. O miren, aquello usted lo trajo, póngalo donde debe estar, ¿verdad? Porque la formación no solo se da en el campo respectivo, en el área o en la parte, en el área de formación profesional, si es medicina, si es veterinaria, si es, cualquiera que sea su profesión en la que se está formando, la responsabilidad nuestra como formadores, como profesores, también es incidir en algo más allá, ¿verdad? La parte de sostenibilidad. Y sostenibilidad ambiental implica una serie de cosas. El trabajo que hacen acá en la UNA es ese, ¿verdad? Es poder disponer, es lo que nosotros hacemos allá, disponer clasificadores, que tengamos las imágenes más correctas como y tratar de cambiarlas de vez en cuando, remozar las cosas. Llevar indicadores va a ser importante, medidas cuánto están separando, devolverle a usted, retroalimentarle a la unidad respectiva, si es veterinaria, si es medicina veterinaria. Bueno, la unidad de veterinaria tiene una eficiencia de separación del 60%, del 70%, o sea, de lo que está en los contenedores y se mide y luego se le devuelve y se retroalimenta la unidad respectiva, eso nos ayuda a traer un poquito de noción, ¿verdad? Eso nosotros hemos tratado de hacer en la universidad y lo venimos haciendo desde hace ya varios años. Llevamos un indicador de eficiencia en la separación y hacemos 6 evaluaciones al año y luego promediamos esas 6 evaluaciones. Una vez al cuatrimestre se envía a las unidades, pero también a los residentes del campus, a los edificios, esas evaluaciones como para crear en conciencia. Hemos hecho concursos de cuál residencia estudiantil, porque todos los muchachos viven en residencia extranjeros, ¿verdad? Los ponemos a competir. Una de las áreas más difíciles de trabajar es la residencia estudiantil. Hice una visita, no estábamos evaluando, era una visita, tomar fotos para evidenciar y luego ir generando recientemente generamos afiches porque no se le puede enviar el correo al edificio porque no sabemos quiénes viven en el edificio, por lo menos no tenemos eso. Entonces, pues nosotros lo que hemos hecho optar es por poner el dato del edificio en las pizarras que ellos tienen ahí en sus residencias, los ven, se generan, hemos hecho concursos con ellos, cuál es la residencia mejor, etcétera. Hemos hecho de todo un poco y ya después de tanto tiempo nosotros nos damos cuenta que el proceso de formación tenemos que
Es muy grato cuando ellos luego nos preguntan ya saliendo, mire, ¿cómo hacemos esto? Y cómo se hace el indicador este de separación o cómo se mide la caracterización de residuos, qué instrumentos, es que quiero hacerlo en la empresa acá. Okay. Se llevaron eso. Ajá. Y lo más bonito fue que empezaron también a trasladar ese conocimiento a sus áreas de trabajo en las empresas donde se desarrollan. Pero posiblemente cuando estuvieron como estudiantes, toda esa resistencia también que ustedes ven acá, la tenemos nosotros allá. Nah. Lo bueno es medir, ¿verdad? El que no mide es que no sabe cómo actuar, ¿verdad? Los datos nos dan formas o nos dan la posibilidad de tomar decisiones. Sí, porque el otro día conversaba yo precisamente sobre este tema con Gerardo, uno de los trabajadores que nos ayuda allá con el aseo y el ornato. Y yo le decía a Gera, ¿a usted no le da como algo? Y me dice, ¿como algo de qué, doctor? Le digo, es que a mí me da chicha ver esto. Me dice, ah, no, hombre, doctor, si yo me enojara por esas cosas, ya yo me hubiera muerto del colerón. Y le digo, entonces, ¿qué hace? Y me dice, nada, yo así como está, cierro y yo lo mando. Le digo, pero a usted no se le ocurre sacar de un lado para otro. No, yo nada más cierro y mando. Allá, la gente de una sostenible le manda los informes a la dirección y ahí ellos verán qué hacen. Entonces me imagino que tendrá que ver algo con esto de los indicadores de eficiencia en la separación y cosas por el estilo. Precisamente eso me lleva a hablarte, bueno, gestión ambiental no es solo residuos, es agua, sí, es energía, es también educación, ¿verdad? Es compras sustentables, es política ambiental. Así que la parte de gobernanza del área ambiental dentro de las universidades o las instituciones de educación superior es muy importante. Nosotros en el año 2009 generamos un primer encuentro en la Universidad EARTH, que fue un encuentro de universidades hacia la sostenibilidad o algo así, el primer encuentro que hubo. Llegaron 20 resto de personas de 9 instituciones y esa tarde, después del encuentro, decidimos hacer una carta de intenciones. Ajá. De hecho, llegó varias gente de la Universidad Nacional, llegó gente de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, de la UCI en aquel momento, también no me acuerdo si era la ULatina también, porque fue abierto a todas, ¿verdad? Decidimos hacer una carta de intenciones para formar una red y empezamos a trabajar en primera instancia para que todas las universidades de esa red, que luego se consolida en el 2010 como la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles, a través de un convenio que se firmó ya no 9 universidades, sino ya en el 2010, a finales, se firman 14 instituciones de educación superior y el INA. Y tuvimos la oportunidad entonces de lo primero que ponernos como reto era que cada una de las instituciones que se adhería a la red o que eran parte de las instituciones fundadoras de la red tuvieran la política ambiental. En ese momento no todas la tenían, entonces la idea era trabajar en eso porque poder generar el cambio desde adentro, desde las autoridades universitarias. Y finalmente lo que buscamos como la red, como RAD, era que seamos modelo, ¿verdad? De nuestros propios campus universitarios. Y es a través de los indicadores. Hoy tenemos 38 indicadores y hemos venido midiéndolos sistemáticamente ya de manera uniforme y estandarizada desde el año 2014. En las 14 universidades. Hoy son 19. Ah, bueno, 19 mejor. Más el INA, incluido el INA más bien, 18 universidades y el INA, que miden bueno, tienen su política ambiental y se ha trabajado también con la parte de indicadores. Seríamos más, de hecho, tal vez el espacio nos permita para invitar a otras universidades que quieran estar presentes en la red. Claro. Y pueden visitar nuestra página www.redies.cr. Perdón, ¿lo puedes repetir? Redies. www.redies, Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles, .cr. Redies.cr. Así lo buscan y pueden ver cuáles instituciones, las 5 estatales, las 4 instituciones internacionales, ERCAT,
INCAE y UPAS, estamos por ahí, Ajá. más otras, el INA, y la ULACID, la UNIBE, la UCIMED, también tenemos a la ULATINA, bueno, ahí podemos Hay ver, unas cuantas, ajá. somos 18, seríamos más, pero otras han salido porque no han cumplido. Ellos mismos no tenemos recursos en este momento para cumplir con los indicadores, no podemos darle seguimiento, porque también la gestión ambiental requiere también generar recursos, pero para luego ahorrar, porque realmente Ajá. lo que uno ve es que a partir de una buena gestión se logran ahorros a mediano y largo plazo. Sí, yo me imagino que, vamos a ver, por ejemplo, la instalación de mingitorios de no agua, de entrada es un costo elevado, Claro. pero ahorran 155,000 litros de agua por año, Y si no estás sé qué pagando el cosa. agua, si estás pagando el servicio, pues Sí, entonces ahí lo calculas. Y no tiene que ser, lo bueno es sacar una línea base y a partir sí, de la línea base, bueno, tenemos tantos migitorios, sí, 100 migitorios, bueno, vamos a cambiar 25 paulatinamente claro. hasta alcanzar en 4 años el 100%. Pero entonces ya tenés una línea base, te generas metas y luego te generas un proceso de mejora, ¿verdad? Sí, Esto precisamente es lo que buscamos en la red, ¿verdad? Que lo que ajá. usted hace, lo que otras universidades ya han hecho, puedan servir también de ejemplo para las otras, ¿verdad? Sí, yo me imagino que, Sí, sí. digamos, el uso del LED, por Ujú. ejemplo, este, bueno, aparte de los residuos sólidos, el uso de las LED, la separación de los bioinfecciosos y todos estos, Claro, el eh, tratamiento, el manejo adecuado de los residuos, ¿verdad? sí, todo eso tiene un costo, vamos a ver, un costo de entrada importante, porque los bombillos LED valen 6 veces lo que vale uno corrientito, pero duran 20 veces, por decir algo. O digamos, esos migitorios no agua, pues tener de los usuales y cambiar, digamos, a un 25% por año, más darles el mantenimiento, pues tiene su costo, pero si estás pagando el agua, ahí digamos que se va devolviendo la inversión o el uso de los servicios sanitarios de poco consumo de agua igualmente, ¿verdad? Pasar de los de 16 litros a los de 6 litros, ya solo eso es un gran ahorro. Y me imagino que otra serie, aparte, por supuesto, de la cantidad de agua que se va a ir a dar a como aguas servidas o aguas negras, que van a ir a las lagunas de oxidación o a los tanques. Todas estas cosas ustedes las miden. Correcto. Dentro de la red hemos definido esos grupos de indicadores. Están los de residuos sólidos, los de aguas residuales, aguas para consumo humano, o sea, para saber que nuestra agua que nos tomamos en los campos cumpla con toda la normativa de ley, ¿verdad? Pero que además no nos va a afectar en la salud al ingerirla, ¿verdad? Trabajamos también con el tema de eficiencia energética, también incluyendo energías renovables, etcétera, ¿verdad? La gestión de la reducción de emisiones, combustibles, etcétera, ¿no? A eso te iba a Y preguntar, ajá. también la parte de gobernanza, o sea, poder evitar compras a través de compras sostenibles, ¿verdad? Ajá. Compras verdes, poder tener un mejor índice de consumo responsable, ¿verdad? Dentro de eso, entonces, todo esto nos ayuda. Recientemente incorporamos otro indicador que era el de pérdida y desperdicio de alimentos, que nos aliamos a la red costarricense de pérdida y desperdicio de alimentos para que en los campos de las universidades, acá Julián Vargas está midiendo, acá en la UNA, está midiendo el desperdicio en las sodas, Las ¿no? zonas, Sí, correcto, sí. nosotros allá en AER lo estamos midiendo, el Ajá, INA también lo ajá. está midiendo, la UCR lo está midiendo, o sea, porque hemos venido incorporando también las buenas prácticas y los buenos proyectos también a esos indicadores. Hemos venido evolucionando y la idea es poder el otro año que tenemos los 10 años de la red de estas universidades, tener un foro iberoamericano también de universidades sostenibles, ¿verdad? Ajá. Y que nos permita entonces ver buenos proyectos de lo que hemos venido haciendo, traer invitados porque la red pertenece a una alianza de redes de Iberoamérica, Ah, de es más universidades por la extendido. sustentabilidad, ¿sí?
que a ok. su vez forma parte del PNUMA, ¿verdad? ONU Medio Ambiente, Ajá. que ha promovido que las instituciones de educación superior alrededor del mundo puedan ir generando cambios a través de la educación en los 5 ámbitos, ¿verdad? Ujú. No solo gestión, sino también extensión, la parte de investigación, la parte de docencia en general. Pero nosotros en Redis hemos venido trabajando, hemos hecho un buen énfasis, ¿verdad? En la parte de gobernanza, en la parte de gestión ambiental. Incidir, hemos tenido algunos proyectos de investigación conjuntos. Sí, es que yo cuando estoy en esto, bueno, vos sos contador y a vos te encantan los números, yo soy investigador y también voy como loco con los números. Entonces yo me imagino datos y datos y datos y yo me imagino estadísticas y procesos y resultados. Y eh, por cierto, un calurosísimo saludo a doña Johanna y a don Eric, que son los señores de la SODA, de la Escuela de Veterinaria, que se las recomiendo a todo el mundo, en serio, se las recomiendo a todo el mundo. Eh, yo creo que no se come mejor que en ese lugar, de todo corazón. Aparte que los tratan a uno muy bien. Y el otro día conversaba con don Eric y doña Johanna, que precisamente les pesan los desperdicios todo el tiempo. Vamos, que los desperdicios de alimentos los tienen que cerrar con una serie de, bueno, con un proceso y qué sé yo qué, que se los pesan y yo decía, pero ¿y eso para qué? Dicen, no, yo no sé, doctor, eso ahí lo pesan y lo están midiendo a uno todo el tiempo. Y bueno, ya veo por dónde da la cosa y me resulta muy interesante porque son cosas que tal vez uno no les haya el sentido hasta que se da cuenta de estos proyectos. Y la otra cosa que te quería preguntar es lo de la reducción de emisiones. Eh, digamos, ¿qué se mide, por ejemplo, con respecto a las flotillas vehiculares? El consumo de combustible, el kilometraje, o digo yo, si es que se mide. Ok, no, lo que se busca en nuestro caso es reducción de emisiones. ¿A través de qué? De la reducción del uso de los combustibles fósiles. ¿Y cómo se lograría una reducción? Bueno, vehículos en buen estado, ¿verdad? Ajá, Capacitación a los choferes para un manejo eficiente, ¿verdad? El hecho hay muchos choferes, ¿verdad? Que tienen la mala costumbre de quedarse en la buseta mientras el profesor va al campo con el aire acondicionado y prendido, ¿verdad? claro, Entonces, tratar ajá, de ir reduciendo esas malas prácticas, ¿verdad? Todo ajá, eso estamos ayudando a un calentamiento global, ¿verdad? ajá. Pero entonces, a través de la medición de los combustibles y los gases de efecto invernadero, no solo combustible fósil como el diésel, la gasolina de LPG, sino también otro tipo de gases como el metano. Nosotros en EARTH a través de los fertilizantes nitrogenados Ajá, o la fermentación entérica, ¿verdad? claro. También, entonces ir midiendo, siendo más eficientes, ¿verdad? Y luego reducir, ¿verdad? Reducir a través de proyectos dirigidos, como por ejemplo la elaboración de abonos orgánicos, que siempre van a producir gases de efecto invernadero, pero en una menor proporción que si los dejáramos que se los lleve, que vayan a un relleno sanitario, Ujú, ¿verdad? Y que correcto. queden ahí a la libre. O también buenas prácticas y proyectos dirigidos también incluye cambios de luminarias, biodigestores, colocar para tratamiento no solo de agua, sino para aprovechar el metano, Ujú. eh, también Aprovechamiento de agua llovida. vehículos eléctricos, pero bueno, es una muy buena práctica, pero más enfocada a la parte de aguas, ¿verdad? Ajá, Para reducir el consumo de agua. En cuanto a reducción de emisiones, estos que estamos ajá. hablando, ¿verdad? Paneles fotovoltaicos, Ujú. y, o sea, tenemos el trabajar bien con los residuos sólidos y que hayan menos desperdicio de alimentos nos reduce las emisiones. O sea, es un encadenamiento, ¿verdad? Ver todo como parte de lo que es, ¿verdad? De que estamos en un mismo sitio donde lo que usted te tira por otro lado le va a aparecer de un momento a otro, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Ir trabajando poco a poco hasta tener indicadores de reducción de emisiones, pero también indicador de buenas prácticas hacia proyectos dirigidos y de qué forma entonces compenso o también podría
Pensar que con bonos, con proyectos MDL, PERTS, o sencillamente a futuro y ya más enfocado a lo que actualmente estamos, hacia la descarbonización, ¿verdad? Ajá, Que es un gran reto, ¿verdad? sí, Si la carbono es un reto, pues la descarbonización el gran reto o el reto, ¿verdad? sí. Pero sabemos que tenemos que ir a eso. Sí, de hecho, en un programa que hicimos hará hace más de un año, creo, desde el Opsicori con el doctor Marino Proti, hablábamos que la que la neutralidad, o sea, la carbono neutralidad ya no es suficiente, que tenemos que ir hacia la carbono negatividad, que es el gran sueño, ¿verdad? Porque al ritmo que va, la carbono neutralidad en este momento significa quedar empates cuando de por sí ya el empate es malo, ¿verdad? Es como un empate cuando el empate no sirve para clasificar a la siguiente ronda, hablando de deportes. Me acuerdo, y esta pregunta es, me acuerdo el doctor Eduardo Müller, que es el rector de la De la UCI, UCI, sí, correcto. que es Buen amigo. un apasionado de este tema. Eduardo, buen amigo, de hecho, graduado de la Universidad Nacional, eh, fundador del posgrado en Ciencias Veterinarias Tropicales, buen amigo nuestro. Una vez me lo encontré en una reunión y le digo, ¿qué Eduardo? ¿Cómo va la cosa? Siempre viajando mucho. Y me dice, no, Jotas, estoy viajando poco porque mi huella de carbono se fue muy alto y entonces la universidad entró en problemas para el certificado de carbono neutral. Eh, entonces a lo que voy es, por ejemplo, esto de los viajes que se realizan como parte de la actividad académica, también se registra dentro de estos indicadores que ustedes tienen para ver lo de las emisiones. Ok, eso va a depender del alcance de cada universidad, pero Ya. si dentro del alcance está definido pues debe registrarse porque es una emisión directa producto de la actividad académica. O sea, Ajá. no es porque salgo a pasear, no, es que Sí, sí, es estamos hablando de la necesario. actividad académica. Sí, Ajá. sí, es necesario, ¿verdad? Y entonces, si dentro del alcance la universidad lo metió, entonces sí se mide. En el caso de la EARTH, nosotros hemos emitido, en el alcance está incluido el tema de los viajes aéreos, ¿verdad? Ya. Sí, porque de hecho ahora prácticamente todos los tickets, vamos a ver, todos los boletos aéreos traen Su huella ahí. el Sí, indicador de huella, sí, claro. ¿verdad? La Entonces no mayoría de está tan ellos. difícil de seguir. Sí, claro, y es súper necesario, ¿verdad? Para poder medir, pero eso está en función del alcance. El caso es que aquí necesitamos el apoyo de todos. Nosotros como en instituciones de educación superior nos vemos obligados a hacer ejemplo para nuestros estudiantes. Ellos también, o sea, a pesar de que haya problemas de que no apagan la luz, no tienen esa conciencia, o que no separan bien los Que residuos, dejan el aire que acondicionado dejan, encendido. sí, y el último que sale y el profesor tampoco ayuda mucho, ¿verdad? En algunos casos, ojalá todos, y aquí es exhortar a que el área académica pues también También tenga colabore, sí. también esa noción, ¿verdad? Porque si fuera tu casa, posiblemente, como tenés que pagar la factura vos, entonces Sí, claro. posiblemente no permitirías eso. Pues veamos nuestra universidad, nuestro campus como nuestra casa, ¿verdad? Y permitirnos también ir generando cambios en ese proceso que dura la carrera, ¿verdad? Y uno ver a los muchachos ya con una mayormente empoderados en la parte ambiental, ¿verdad? No solo en su carrera, no solo en veterinaria, por poner el ejemplo, pero la idea es que cualquier profesión, ya sea abogado, ya sea médico, ya sea ingeniero eléctrico, ingeniero civil, pues está empoderado en ese Sí, sentido. yo creo que habrá una cultura de la oficina sostenible, del bufete sostenible, del equipo de fútbol sostenible, de prácticamente, digamos que el cualquier negocio, empresa sostenible, precisamente para reducir el impacto ambiental que la actividad humana que realizamos tiene. Y vamos a ver, desde que funciona esta red y desde que las universidades se han comprometido a participar en esta red, ya para ir cerrando el tema, ¿cómo ves vos el cambio con respecto a ese impacto? Porque yo me imagino, ¿verdad? Yo me imagino
una reducción exponencial inversa, ¿verdad? O sea, cuesta mucho, 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 mucho al principio, pero ya después la cosa comienza a caer y cae de verdad sustancialmente. Tal vez ahorita estamos en una fase en la que nos está costando mucho alcanzar la eficiencia, pero ya estamos hablando de bastante tiempo, por ejemplo, en la ERT, de ese trabajo de ustedes. ¿Cómo es el impacto, cómo ha sido el impacto, por lo menos a lo interno de esas universidades? Te voy a hablar específicamente del impacto que ha traído en una reducción del 32% en el consumo de energía eléctrica, por ejemplo. Pucha. O sea, si hubiéramos seguido de manera exponencial a como íbamos, sin proponer proyectos, ¿verdad? De reducción, proyectos dirigidos, calentadores solares, biodigestores, eficiencia energética, pues el consumo iba en incremento desde el año base que teníamos, del año 2007 hasta ahora, ¿verdad? Tenemos una reducción cercana al 30 y resto por ciento. En agua hemos reducido, solo que el año pasado tuvimos un problema de fugas, pero si no tuviéramos la medición no nos damos cuenta de la fuga también, ese es otro impacto. El LPG hemos reducido también, igual que el diésel ha reducido, ha aumentado muy poquito el tema de gasolina, pero en términos de diésel, gasolina y LPG, la reducción, existe una reducción y, en fin, hemos visto cómo también esos proyectos han dado sus réditos, ¿verdad? Estamos hablando de presupuestos ya que al año pues suman bastante, ¿verdad? Claro. Y que nos permite entonces que las autoridades ya vean que sí, definitivamente podemos generar esos cambios, pero sobre todo yo diría, y insisto, es un proceso de formación. O sea, Eso quería llegar yo, porque ajá. el proceso de formación implica que el muchacho va a estar viendo. A nosotros nos llegan estudiantes a la unidad a preguntar, también trabajan con nosotros estudiantes. Ya. Pero de los proyectos de comunicación nos lo envían para, es que queremos ayudar en un cartel y nos mandaron acá que nos dieran datos. Mire, es que andamos buscando datos para ver la parte de agua. Sí, venga, acá están los datos. Si tienen ideas nuevas, vengan, ayúdenos, ¿verdad? Entonces, también la unidad ha servido de aula también para los estudiantes y así debemos de esto de universidad proceso donde debemos de incorporar al estudiante en la toma de datos, en la toma de indicadores y que nos permita a nosotros generar. Es una labor que es día a día, o sea, es una labor que sí, esta vez no fue muy buena, el otro año vamos a procurar dónde están los datos, vamos dónde están lo que hicimos o los resultados, qué es lo que debemos de hacer mejor. Necesitamos con datos, cuando se tienen los datos, nos va a permitir a nosotros tomar mejores y mayores decisiones, ¿verdad? Y también demostrar, porque finalmente uno está amarrado al plan estratégico institucional, está amarrado a las decisiones de las autoridades universitarias, pero teniendo una visión mayor con respecto a la parte de gestión ambiental institucional y teniendo esa información se pueden tomar decisiones, ¿verdad? Que vayan en consecuencia a lo que podemos desarrollar, ¿verdad? En ese proceso de formación. Sí, precisamente yo pensaba en eso de que una parte es lo que la institución per se, digamos, ahorra o evita en gastos, pero que lo más importante es el efecto multiplicador que tiene Por supuesto. En todos los muchachos y en los funcionarios y toda la gente que está relacionada con la institución, como muy probablemente el hecho, en mi casa reciclamos prácticamente todo, tratamos de no utilizar muchos envases contaminantes y cosas por el estilo, a veces no queda de otra porque el producto solo viene en el envase que viene y uno trata, pues no le queda otra cosa más que pues, al final ponerlo aparte y reciclarlo. Pero, ¿has medido vos en tu casa? Pues no, yo sé que saco siempre una bolsa del mismo tamaño cada vez que pasa Vieras que nos ayuda a medir en las casas, porque y aquí aprovecho para que la gente se incorpore al el programa Bandera Azul Ecológica, Hogares Sostenibles. Ayuda. ¿Ah, sí? Sí, porque te mide el consumo. Consumo de electricidad, consumo de agua. De energía, el LPG, el vehículo. ¿Ah, sí? Sí, pero también el consumo de buenas prácticas a la hora de
consumir alimentos, buenas prácticas en el uso de desinfectantes y cosas que sean biodegradables. Ve qué curioso, yo no sabía que existía eso. Sí, la categoría de hogares sostenibles es una de las que el BAE o el programa Bandera Azul ha promocionado en los últimos 4 o 5 años. Así que a los oyentes, a los que nos ven por el Facebook también, esa es una de las partes que, ¿cómo? Porque a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo yo hago esto? ¿Verdad? Y cómo recibo un incentivo, ¿verdad? Porque finalmente somos seres humanos, necesitamos Sí, algún claro, tipo de uno incentivo. necesita que le den una palmadita por la espalda, De diga, vez lo en están cuando haciendo muy bien, están ¿verdad? haciéndolo bien y eso es la bandera, ¿verdad? Entonces al final del año bueno, presentas el informe, hay que inscribirse a principios del año, a finales del año o principios del año siguiente presentas el informe y en junio te dan la bandera. Ah, qué Sí, interesante. Ok, sí. vamos a tomarlo en cuenta como una sugerencia, como una exhortación, una excitativa para que todos ustedes en sus hogares, si ustedes creen que lo están haciendo bien desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, que la sostenibilidad ambiental involucrará también sostenibilidad económica y social, porque son tres patas del mismo banco, y es muy interesante. Lamentablemente el tiempo se nos fue, se nos está yendo. Ya casi le voy a robar nada más un segundito nada más a Manrique. Me gustaría, Manrique, que para cerrar nos hicieras una invitación para que más universidades, para que más unidades académicas, para que más personas se adhieran a estos programas de gestión sostenible, de gestión ambiental sostenible, desde lo particular hasta lo general. Claro, bueno, más bien agradecerte a vos, ¿verdad? Agradecer a la Universidad también Nacional que hoy me recibe nuevamente en su campus. Y realmente el reto lo tenemos, debería ser un reto muy personal, ¿verdad? Porque si yo lo tomo de manera personal en cada parte de mi vida, ya sea en el trabajo o camino al trabajo, en las áreas sociales que yo tengo, en el partido de fútbol, o sencillamente cuando voy a la iglesia o cuando visito, recibo visitantes en mi casa o voy hacia otra casa, pues siempre estaré pensando en función de qué le resulta menos dañino al medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo entonces hacer parte de ese proceso? Porque realmente el ambiente nos necesita a todos. O sea, la sostenibilidad nos necesita a todos definitivamente y nosotros necesitamos de ella también, necesitamos del ambiente, necesitamos de generar realmente mutuos beneficios, ¿verdad? Y, y lo que busca finalmente es que nuestras generaciones futuras puedan tener al menos lo que nosotros tenemos ahorita, ¿verdad? Ya ahorita no podemos cambiar cosas en la poza del horcado, ya ahorita la poza del horcado, Dios guarde meterse sí, ahí. ya no se podría meter, pero hay todavía una serie de beneficios para poder limpiar los ríos, para poder curar lo que ya hemos enfermado. Pero eso debe iniciar desde uno, ¿verdad? Desde cada uno de nosotros. Hay programas que nos motivan, busque lo que nos gusta, le diría yo, y agárrese de ahí y haga las cosas. No todo uno lo puede hacer, pero empiece con algo, empiece generando cambios en usted mismo para que pueda ser un agente multiplicador. Bueno, sí, yo pienso que efectivamente todo comienza por uno. No tenemos por qué esperar que pase la ley en la Asamblea Legislativa para evitar plásticos de un solo No, uso. para nada. No tenemos por qué esperar que haya la ley para prohibir el uso de los estereofones y cosas por el estilo o en la misma universidad. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. De hecho, cada vez es más frecuente, por lo menos en el ámbito universitario, los chiquillos también, que cuando hay una fiesta se buscan los vasos biodegradables y los platos biodegradables y cosas por el estilo. Y entonces ya por lo menos eso es algo, ¿verdad? Ya tal vez si no se utilizan vajillas, por lo menos usar esas que son al menos un poco más amigables con el ambiente. Manrique, pues para Reflexiones Radio ha sido
un honor, un placer tenerte por acá con nosotros, un gusto también. compartiendo de estos proyectos que, como ustedes ven, hoy estamos hablando de una universidad hermana, estamos hablando de la Universidad EARTH, que desarrolla una serie de proyectos, de procesos muy importantes, muy interesantes para lo que es la política pública costarricense y mundial, porque lo que se hace desde Costa Rica en la Universidad EARTH se va a replicar en muchos países de nuestro planeta. Muchísimas gracias, Manrique. Ha sido un honor, un placer el honor tenerte es mío, acá. muchas gracias. Y esperamos tenerlos a ustedes el próximo lunes al ser las 3 de la tarde acá en su programa Reflexiones Radio. De parte de Leiner Vargas y de este servidor, Juan José Romero, muchísimas gracias. Hasta pronto.